El 19 de agosto de 2022, un ataque planificado en una panadería de Colastiné quebró la rutina de un viaje escolar. Martín Tomás Kunz, un ex cadete de 19 años, asesinó al chofer Rubén Isidro Wallsberg y desató un secuestro fallido que dejó a 10 cadetes en medio del terror. 3 horas después, la justicia lo condenó a prisión perpetua por un crimen que aún resuena en la memoria colectiva santafesina. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos el mediodía en que Santa Fe se tiñó de sangre. Ese día parecía uno más en la costa santafesina. El sol de invierno se colaba entre los eucaliptus y la brisa del río llegaba hasta la ruta provincial número 1, donde los autos iban y venían en una rutina que no tenía por qué alterarse. Pero ese viernes, sin embargo, llevaba en sí la semilla de una tragedia que partiría en dos la vida de Santa Fe. Porque mientras el chofer, Rubén Isidro Wallenberg, preparaba el utilitario de la empresa Tío Mario para trasladar a San Javier a los cadetes del Liceo Militar General Belgrano, en el pequeño pueblo de Humboldt, a 60 kilómetros, Martín Tomás Kunz se despedía de su madre con una mentira. Eran las 7:45 cuando Kunz, ex cadete del citado liceo, salió de su casa. Tenía 19 años recién cumplidos. 2 días antes había soplado las velitas y para esa noche su madre le tenía preparadas unas empanadas y una torta de chocolate. La celebración iba a ser en familia, junto a su hermano, que sería el encargado de acompañarlo en el regreso desde Santa Fe. Pero el joven no pensaba volver. Antes de salir, le dijo a su madre que iba a jugar al fútbol y a comer choripanes con unos amigos. Una excusa sencilla, doméstica, que no despertó sospechas. Fue la última vez que su madre lo vio como un hijo común y corriente. Ella y el resto de la provincia lo conocería poco después como un asesino. La combi blanca se estacionó en la playa de una panadería de Colastiné poco antes de las 13. Cada viernes lo hacía para que los ocupantes del vehículo compraran cosas para comer durante el viaje. Los 10 cadetes subieron de nuevo al vehículo después de la parada. Y entonces apareció Kunz. Entró con un cuchillo en la mano y sin mediar palabra, lo hundió en el cuello y en el rostro de Rubén Isidro Wallsberg. El chofer murió en el acto. La sangre se desparramó por el asiento delantero mientras los adolescentes de apenas entre 13 y 17 años quedaban atrapados en una escena de terror. Kunz no se detuvo. Intentó matar a 4 de los chicos, atacando cabeza y cuello con la hoja. El saldo, 5 heridos y el recuerdo de un pánico indescriptible. 3 cadetes lograron bajar del vehículo y pedir ayuda. Los otros 7 fueron tomados como rehenes. Kunz los amenazó y obligó a uno de ellos a conducir la combi. Así recorrieron 5 kilómetros de ruta, hasta que la policía logró interceptar al utilitario y reducir al atacante. La fiscal Ana Laura Gioria explicó más tarde que el ataque no fue un impulso, sino un plan calculado. Kunz había estudiado la rutina de Wallsberg. Sabía que todos los viernes, alrededor de las 13 horas, el chofer se detenía en la panadería del kilómetro 1 de Colastiné para que los cadetes bajaran a comprar algo antes de retomar el viaje a San Javier. El ex cadete eligió ese lugar, ese día y esa hora para ejecutar su idea. Según la hipótesis de la fiscalía, su blanco principal era un estudiante en particular que terminó recibiendo la mayor cantidad de puñaladas. Pero no fue el único. En su ataque descontrolado, también arremetió contra otros cadetes, entre ellos una joven a la que le clavó un cuchillo en el cuello.
aunque logró escapar junto a otro compañero mientras el resto gritaba ¡auxilio, auxilio! Durante el juicio, los fiscales presentaron 2 informes psíquicos claves. Una psicóloga de la fiscalía describió a Kunz como manipulador, con pensamiento rígido, curso normal y cargado de ideas reivindicatorias y delirantes. Otra especialista del hospital Miray López señaló que Kunz llegó a declarar que su objetivo era hacer una amenaza y asustar a los jóvenes. La realidad, sin embargo, desmintió esa versión. Un chofer muerto, 5 heridos y una comunidad entera marcada por el espanto. El móvil del ataque sigue envuelto en un misterio. Obsesión con un cadete en particular, frustraciones personales, delirios de poder. Ninguna respuesta termina de ser suficiente. Un mes después del crimen, el caso volvió a los titulares. ¿Por qué? Porque Kunz, detenido en la cárcel de Las Flores, intentó escapar disfrazándose de su hermano menor. Intercambiaron ropa al final de una visita y el atacante se ocultó con capucha y barbijo. El plan, sin embargo, fue descubierto de inmediato. El control es minucioso, era casi imposible que pudiera escapar, dijo después Walter Galvez, secretario de Asuntos Penitenciarios. El episodio no hizo más que reforzar la imagen de Kunz como un joven peligroso y decidido a todo. En 2025, el caso llegó a juicio oral y público en los tribunales de Santa Fe. El tribunal, integrado por Pablo Ruiz Steiger, Lisandro Aguirre y Celeste Miniti, escuchó a testigos, peritos y sobrevivientes. La acusación fiscal fue clara: homicidio criminis causa por la muerte de Wallesberg. ¿Qué significa esto? Acá me detengo un ratito. ¿Qué significa esto? Significa que lo mató para encubrir un crimen. Eso es un homicidio criminis causa. Cuando uno mata a alguien para encubrir otro crimen. En este caso, lo consideran de esa manera porque lo mató a Wallesberg porque era un obstáculo que tenía él para acceder a conducir el vehículo y secuestrar y continuar matando a los otros. Aparentemente ese era el objetivo. Entonces eso es un agravante. Cuando uno comete un homicidio criminis causa, un homicidio para tapar otro crimen, es considerado un agravante. También lo condenaron por tentativa de homicidio contra los cadetes y también de privación ilegítima de libertad de los 7 rehenes que secuestró en ese lapso. Las pruebas eran sólidas, los relatos eran consistentes y las heridas elocuentes. El veredicto, leído un mediodía cargado de expectación, fue unánime. Martín Tomás Kunz, condenado a prisión perpetua. Hoy, a los 22 años, Kunz cumple su condena tras las rejas. Lo que comenzó como un viernes cualquiera en Humboldt, con la promesa de un partido de fútbol y un asado con amigos, terminó en una masacre frustrada que dejó cicatrices profundas. En Colastiné, la panadería del kilómetro 1 sigue abierta, pero ya nadie la ve de la misma manera. El nombre de Rubén Isidro Wallesberg, el chofer de 71 años asesinado en su rutina diaria, quedó grabado en la memoria colectiva. Los cadetes sobrevivientes crecieron, pero llegan consigo marcas físicas y emocionales de aquel mediodía. Y en Santa Fe, cada vez que la combi de tío Mario hace su parada habitual, la gente no puede evitar recordar que hubo un tiempo en el que el trayecto más previsible se transformó en el escenario del espanto.